Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja, les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría ministrar una palabra bajo el tópico de sendas de esclavitud, caminos de esclavitud. Ahora bien, ¿qué es una senda? Según el diccionario, es un camino estrecho que se ha formado por el paso de personas o animales. Todos de una u otra manera estamos caminando por la senda que alguien marcó. Y a lo largo de la historia podemos ver en muchas culturas sendas y caminos de esclavitud. Como una manera de comercio, España en el siglo XV tuvo esclavos. Tuvo moros capturados en Andalucía. Roma también tuvo esta práctica como una manera de obtener mano de obra y servidumbre en sus palacios. Incluso los vikingos y muchas más culturas. Y aún en la Biblia nos muestra que el pueblo de Dios fue esclavo por 430 años. José fue vendido como esclavo a los ismaelitas. Los eunucos en la Biblia solían ser prisioneros, llevados cautivos a Babilonia, allí fueron hechos eunucos. Pastor, pero la esclavitud no es algo para este tiempo. Eso es algo que pasó en América, en el tiempo de Colón, en el tiempo de la conquista, en Europa, en los tiempos del faraón. Pero pastor, esclavitud hoy en este tiempo, quizás te preguntes. Pero hoy en día, según las estadísticas, hay más esclavos que en el tiempo antiguo. Hoy en día, un promedio a nivel mundial entre 20 y 36 millones de personas están siendo esclavizadas ahora mismo. Niños están siendo llevados a la guerra en países como Colombia. Niños están siendo expuestos como bombas y como flancos para el objetivo de los enemigos. Niños están siendo presos de los abusos sexuales, de la venta de órganos, de la trata de mujeres. Mujeres explotadas a nivel mundial sexualmente a través de las redes, pornografía infantil. Hay un promedio de 152 países que están involucrados en el comercio de mujeres. Hombres y niños explotados en las minas, en el servicio doméstico, en empresas clandestinas de textiles en China y otros países. Trata de blancas, explotación de minas para producir móviles y marcas de ropa que provocan una cadena de esclavitud a nivel mundial, de las cuales tú y yo somos partícipes del mercado de esclavos por el consumismo. La esclavitud ha sido una industria diabólica para impedir que las personas y las naciones caminen en su verdadera identidad. Y a lo largo de la vida vemos personas que se consideran libres aún caminando en esclavitud. Personas que van repitiendo patrones, regresando una y otra vez al lugar de su dolor, flagelándose cada día con el amargo recuerdo, perdiendo sensibilidad en la vida por causa de los golpes que su mente le propicia. Víctimas de su propio resentimiento, esclavos de sus recuerdos, presos de la baja autoestima, de la falta de amor propio, cautivos esperando siempre la aprobación de alguien más. ¿Cuántos están cautivos y presos y esclavos de vicios como el tabaco, el alcohol, la pornografía, la lascivia? Encerrados en su propio deseo, encadenados a su propio pecado. Cuando caminas repitiendo patrones, debes de pararte y reflexionar. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Estoy quizás dando vueltas en círculo? ¿Me ato una y otra vez yo mismo con grilletes que no me dejan avanzar? ¿Hasta cuándo? Pregúntate. Muchos están esclavos porque aún hay gobiernos espirituales establecidos en sus vidas. Sus gobiernos son ancestrales. Hay pactos, ofrecimientos a ídolos, ligaduras almáticas y ligaduras incluso por la raza.
La Biblia habla de un endemoniado llamado el endemoniado Gadareno. Cuando Jesús llegó a esa zona, tuvo un encuentro no solo con un demonio, sino con una legión, dice la palabra. Más de 6,000 demonios estaban dentro de este hombre. Y llegan a un lugar. No van a esclavizar. Cuando un demonio llega a un lugar, no es para esclavizar a una persona, sino para ejercer dominio de la región. Por eso hay potestades y principados que gobiernan en regiones. Y la población entera le pidió a Jesús en ese pasaje del endemoniado Gadareno que se fueran, porque todos estaban bajo el mismo dominio, bajo la misma influencia. Muchos otros son esclavos de los ídolos, de la idolatría ancestral. Existen muchos tipos de idolatría y quiero mencionar rápidamente algunas de ellas. Recuerden que el pueblo de Israel estaba acomodado a los ídolos, a la cultura egipcia, bajo el manto del encantamiento, con vendas en sus ojos. Y como vivían cómodos y relajados, fue en ese momento que cayeron y fueron esclavos del faraón. Ellos se mimetizaron con el ambiente, eran cristianos camaleones, aprendieron a cambiar de color según la situación. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 16. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Noten que eran mayor, más fuertes que los egipcios, eran más en número, pero su mentalidad era de esclavo. Aun cuando eran más, su mentalidad, su comportamiento, su actitud era la actitud y el pensamiento de un esclavo. ¿Cuántas personas se encuentran presas en su propia mente, llenos de atributos, de dones, de capacidades que Dios ha puesto, pero aún ellos no las reconocen? Entonces pusieron sobre ellos, dice la palabra, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Qué buena palabra es esta. Aun cuando nos persigan, aun cuando nos opriman, más nos vamos a multiplicar y más vamos a crecer. Dice que de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Noten que la manera como les oprimían era haciendo ladrillos de barro. Hoy en día muchos están levantando muros, haciendo ladrillos con pensamientos que el diablo pone cada día en sus mentes por medio de la opresión. Y están siendo sujetos de Satanás. Y ahí sigue diciendo que los pusieron a toda labor del campo y en todo servicio en el cual les obligaban. Y tenían una partera para que matasen a los hijos y dejaran vivas a las hijas. Ahora bien, ¿qué tipo de idolatría hay? Una que conocemos todos, que es la tradicional. En ese tipo de idolatría es el más común. La gente queda ligada a demonios que suelen presentarse y o tomar la forma de lo que ellos veneran. Muchas personas veneran ídolos sin saber qué nombre real es el que lleva ese ídolo escondido. Y dice la palabra en Deuteronomio 32 del 16 al 21, hablando de Dios: le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata.
Otra idolatría es el egocentrismo, cuando crees que el mundo gira alrededor tuyo, cuando crees que eres independiente, indispensable y necesario en un lugar, cuando crees que a ti no te pueden suceder cosas malas, que tú eres el más justo y el más bueno de todos los mortales. Otro tipo de idolatría es el materialismo, aquellos que se sienten seguros por lo que tienen y cuando no tienen caen en depresión, en angustia, en desesperación, porque su Dios se llama el dinero. Se sienten bien cuando están en una posición y piensan que el mundo les pertenece. Por eso Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Otro tipo de idolatría es la familiar o la emocional, cuando te ligas emocionalmente a alguien, cuando obedeces antes a las personas antes que a Dios, idolatras a las figuras familiares. O también la idolatría institucional, cuando alguien idolatra una institución, alguien idolatra una religión y no aceptan que pueda estar equivocada y no quieren fallarle, no quieren traicionarla. Es la institución de mis abuelos, de mis antepasados, aun cuando sepan que están llevándoles por caminos de perdición. Otra idolatría es cuando idolatras al hombre, cuando pones primero las ordenanzas de un hombre antes de lo que Dios habla en su palabra. Ten cuidado cuando le haces más caso a un hombre que la palabra de Dios. Dice la palabra en Juan 14:30-31, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos y vámonos de aquí. La gente muchas veces piensa que es libre, pero no se dan cuenta que una de las maneras del enemigo para mantenerlo esclavo es por medio de la ignorancia, porque la Escritura bien dice que lo que nos hace libre es conocer la verdad. Y a medida que podamos descubrir la verdad, la cual es Cristo, habremos alcanzado nuevos niveles de libertad, nuevos niveles de revelación. La libertad es ascendente. La total libertad es un crecimiento, una estatura que el Espíritu Santo nos revelará paulatinamente. Todo lo que en ella está escrito, a medida que nademos en ese río, en su palabra, iremos descubriendo más y más verdades que nos permitirán ser libres de muchas áreas que ignoramos que tenemos necesidad. He conocido a muchos que presumen de una gran libertad y cuando se desata la atmósfera de liberación o la palabra comienza a desnudar su alma, se ven confrontados por el Espíritu Santo y comienzan a llorar y a arrepentirse, alcanzando una verdadera liberación, porque ignoraban de áreas que el enemigo tenía ocultas para que siguieran atados. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es muy importante que usted comprenda cuán necesaria es la liberación en su vida, en la iglesia. Y el enemigo ha metido en muchos ministerios y ministros y creyentes que la liberación no es necesaria. Pero cuando no se te ministra liberación, está claro que existen áreas de cautividad en esa persona que quieren mantenerte en tinieblas. Cuando somos ignorantes en esos temas, entonces Satanás toma ventaja y terminamos siendo esclavos. La palabra esclavo en el diccionario dice que es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es dueña y que puede comprobarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Lo que sucedía en el tiempo de la esclavitud del faraón. Pero el Señor dice en Isaías 61, del 1 al 2, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha comisionado para traer buenas nuevas a los humildes, a los afligidos, me ha enviado para vendar las heridas de los quebrantados de corazón y para proclamar la liberación del encierro y de la condenación a los cautivos, tanto físicos como espirituales, y la libertad a los presos, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza
y retribución de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Para qué se te reveló el Padre? ¿Para qué el Espíritu vino sobre ti? ¿Para qué Jesús derramó sobre ti su sangre? ¿Para qué? Para que seas libre de las mentiras de Satanás, para que vivas una vida completamente en libertad. Para eso nos fue manifestado el Hijo de Dios. Y esa es mi oración en esta hora. Mañana querré continuar con el segundo tema acerca de la esclavitud, de la mente, de las áreas o de los caminos o las sendas de esclavitud. Pero en este momento quiero orar por ti para que el Señor traiga libertad sobre tu vida. Dice la Biblia que si el Hijo de Dios te libertare, seréis verdaderamente libres. Hay muchas personas que creen que quedaron libres por el solo hecho de haber recibido a Jesús en su corazón, pero si es así, ¿por qué sigues cautivo de la pornografía, de la lascivia, de los deseos caídos? Porque aún en tu corazón hay enojo, ira, porque aún hay resentimiento en tu vida, porque hay áreas que aún no quieres rendir, hay áreas donde necesitas ser ministrado y liberado. Hay áreas donde hay ira, falta de perdón, resentimiento y necesitas reconocerlo. Hasta que no lo reconozcas, no tomes autoridad y no pidas perdón y te arrepientas, no va a poder haber una libertad completa y verdadera. Cuán importante es que puedas entender que la liberación es el pan de los hijos. Cuando creo que no necesito ser libre, ya necesito ser libre en esa área de pensar que en mí no hay nada que pueda perturbar mi vida. Cada día vienen pensamientos, cada día vienen influencias. Está claro que no necesariamente puede ser una posesión, pero pueden haber muchas cosas operando en tu vida, maldiciones generacionales, personas que en este tiempo por envidia te maldicen y sueltan y desatan palabras sobre tu vida. Y recuerda que las palabras toman forma y que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Por tanto, es necesario que yo reciba la libertad por medio del Espíritu Santo de Dios para que mi vida sea empoderada y pueda seguir avanzando. Esa es mi oración en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo hablo que tú abres el entendimiento a todo aquel que escucha este audio, Señor amado, y que se propone, Señor amado, a ser libre a través de tu nombre, a través de tu sangre, a través de tu palabra. Trae libertad a todo aquel que esté cautivo, Señor, en su mente, en su corazón, en su cuerpo, Señor amado, porque habrán áreas de cautividad que les impulsará a deseos caídos, Señor amado. Trae libertad, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, y llévate tú la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.